Voy a hacer un poquito de historia. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, o Revelaciones, como lo conocen en Estados Unidos en el idioma inglés, el libro de Revelaciones. Los primeros 3 capítulos de este libro se enfocan en el mensaje a las iglesias, lo que Cristo dice a las iglesias de Asia. Y el resto de los capítulos de Apocalipsis se enfocan en acontecimientos futuros. Aquí Cristo es presentado como el esposo de la iglesia. ¿Ok? Y lo que sucede del capítulo 4 al 22 de Apocalipsis, eso no se puede cambiar. Son profecías bíblicas, revelaciones, acontecimientos que ya está dicho y eso va a suceder y eso no se puede cambiar. O sea, lo que dice ahí, eso es. De hecho dice que hay de aquel que cambiara una tilde, ¿verdad? Dice, o una J, porque son las letras más pequeñas en el alfabeto en el que está escrito la Biblia. Una tilde es un puntito, ¿verdad? Es lo más pequeño. Dice que cambie algunas de esas cosas de este libro. ¿De cuál libro? Del Apocalipsis, ¿ves? Porque hay, déjenme decirle, hay partes en la Biblia que fueron algunas palabras cambiadas. De hecho, cuando se traduce del idioma original a otro idioma, hay ciertas palabras que no son exactas para traducir y se tiene que buscar una palabra aproximada. Entonces todos estaríamos condenados por eso. Pero no, lo que está diciendo es que cualquiera que cambie lo que dice Apocalipsis del capítulo 4 al 22, ¿qué dice? Sea anatema, ¿no? Ok. Bueno, pero lo que dice en los capítulos 1 y 3, del 1 al 3, ahí, o más bien dicho, del 2 al 3, sí se pueden hacer cambios. De hecho, Cristo está pidiendo cambios en esos capítulos. En los primeros capítulos nos revela el pensamiento de Cristo acerca de su iglesia. Y lo primero que debemos entender, aquí es muy importante, que la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Él le dio vida. La iglesia le pertenece a Cristo. No pertenece a ninguna organización, no pertenece a ningún sistema, ni pertenece a ningún hombre. Muchos pastores dicen mi iglesia. Bueno, es una manera de decir, entiendo, ¿no? Pero no es de ellos, es de Cristo. Ni tampoco mía, es de Cristo. ¿Ok? Entonces, también entendemos que Cristo es quien está edificando su iglesia, ¿no? Él dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo. Entonces encontramos que quien está en medio de la iglesia es ¿quién? Cristo. Que quien sostiene la iglesia es ¿quién? Cristo. ¿Ok? Y en los siguientes estudios que voy a estar dando vamos a conocer lo que Cristo acepta y lo que Cristo desecha de la iglesia, lo que elogia de la iglesia y lo que condena, pero me gustaría que de alguna manera lo aplicáramos también en manera individual a nuestras vidas. Y la primera carta va dirigida a una iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Éfeso. ¿Okay? Esta iglesia era la más antigua de las 7 iglesias de Asia. Esta iglesia había sido fundada por ¿quién? ¿Quién sabe quién la fundó? ¿Quién? Emiliano Zapata, ¿quién dijo? No, hermanos, Pablo, en uno de sus viajes misioneros, ¿ok? Y él ya había escrito una carta a esta iglesia hace algunos años. Así que esta es la segunda carta que se le escribe a esta iglesia, y la primera es del apóstol Pablo y esta es de Juan, pero directamente dictada por Jesucristo. ¿Okay? Éfeso era una ciudad comercial, sería lo que actualmente ahorita es Turquía, puerto marítimo de comercio muy importante, y sabemos por relatos del libro de los Hechos que en esta ciudad se rendía culto ¿a quién? ¿Se acuerdan a quién? A Diana, Artemisa, en donde se encontraba un templo principal a esta diosa. Y esta ciudad era muy conocida, esa diosa Diana, y Pablo aquí enfrentó mucho sufrimiento. ¿Se acuerdan que una vez lo golpearon ahí a Pablo o no se acuerdan? Que lo sacaron de los cabellos y se lo llevaron hasta un auditorio ahí público y ahí lo arrastraron junto con sus compañeros y les dieron una buena patiza y estuvieron gritando por 2 horas todos los del pueblo, Diana, Diana, Diana. De ahí es donde salió la Diana. ¿Okay?
Pablo sufrió mucho ahí, mucha oposición en esta ciudad, ¿ok? Y sabemos que la cultura de los efesios era inmoralidad, excesos, y unos años más tarde, después de su primera visita, Pablo ya estaba escribiendo a una iglesia que ya estaba formada. Ahora es el turno de Juan de enviar una segunda carta. Dios ha puesto un candelero por medio de Pablo en aquella ciudad que estaba en oscuridad, ¿sí? Ya esa ciudad está iluminada con el evangelio, pero ahora es tiempo de revisar, y de recapitular cómo está aquella luz que Pablo había sembrado con la palabra de Dios, que había dejado una iglesia ahí. Entonces, después de unos años vamos a ver cómo se encuentra esta iglesia, ¿sí? ¿Les late o no? Nos vamos a convertir en inspectores de iglesias por primera vez. Se es permitido hoy ser inspector de iglesias. Entonces, ¿te imaginas si hubiera inspector de iglesias? Sí hay, ese mismo Cristo. Entonces, esta iglesia de alguna manera es una iglesia muy célebre y recibió la visita de muchos personajes mencionados en la Biblia, entre ellos Pablo, Priscila y Aquila, Apolos, Silas, Timoteo y Juan. Wow. Así que encontramos que la iglesia de Éfeso era una iglesia que podríamos decir con gran influencia en Asia Menor. La carta está dirigida en específico al mensajero de la iglesia de Éfeso, es decir, al dirigente o dirigentes. Dice, escribe al ángel que está en la iglesia, y ahí ángel se traduce como mensajero, al que da el mensaje, es decir, está dirigida en específico al que lideraba en esa iglesia, es decir, al pastor, por así decirlo, ¿no? Para que a su vez él lo comunique a la congregación. Entonces imagínate cuando esta carta llega y él la tiene que leer enfrente de toda la congregación, lo que dice esa carta. ¿Les gustaría que nos llegara una carta de Cristo y que yo la leyera aquí y que dijera, Capilla Calvario de Aguascalientes, yo conozco tus obras? Qué padre estaría, ¿no? Así que encontramos una iglesia que va a leer una carta que es escrita directamente por Juan, pero tomando un dictado del propio Dios. El propósito de esta carta es que tanto el liderazgo como la iglesia se sometan a la obediencia del contenido de la carta. No solo el dirigente o los dirigentes, sino la iglesia. Esta iglesia debería comenzar a hacer cambios. Iban a ser llevados a esos cambios obviamente por quien preside, pero hay que recordar, hermanos, esto es muy importante, hay que recordar que Cristo viene por una iglesia, ¿okay? No viene por un pastor, por favor, ¿okay? No viene por una persona, viene por una iglesia, no viene por un pastor. Entonces tenemos que cuidar la vida como iglesia. Todos tenemos responsabilidades individuales, pero también corporativas, de funcionar conforme a los lineamientos de Cristo para su iglesia y para cada creyente. ¿Están de acuerdo? Nomás uno está de acuerdo. Bien, Paco, gracias. Gracias por apoyarme, tío. Gracias. Entendemos que el que tiene poder sobre la iglesia es Cristo. Y quien está en medio de ella es Cristo, y que el dueño de la iglesia es Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, bien. Vamos a ver el mensaje a la iglesia. Revelaciones, capítulo 2, verso 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora, vamos a empezar así. Apúntesela a usted, como que se le está escribiendo a usted. Esa es la iglesia, ¿verdad? Pero vamos en un sentido general, pensando que nos le está escribiendo a nosotros, y también en un sentido que te le está escribiendo directamente a cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No? Señor, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Que penetre a nuestro corazón, Señor, profundamente en nuestra mente, Señor. Y que podamos entender como tu cuerpo, como tu iglesia, lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Imagínate cuando lo recibe el pastor de esa iglesia y les dice: nos llegó una carta del apóstol Juan y esto dice Dios de nuestra iglesia. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Lo primero, la instrucción a Juan es: escribe la visión. Y esto va dirigida al principal de la iglesia de Éfeso, y los destinatarios es toda la iglesia. El remitente es Cristo, el que tiene las estrellas y anda entre los candeleros. ¿Quién es? Dios. Así es de que aquí tenemos la carta, el redactor, los destinatarios y el remitente, ¿okay? Este es el servicio postal celestial, ¿okay? Dice: yo conozco. Comienza diciendo: yo conozco. Esa es la primera palabra que les dice. Yo sé todo de ustedes y de cada uno de ustedes. Todo. Wow. Está chido eso, ¿no? Así es de que podemos parecer muy espirituales y todo ese rollo, y acá muy triqui-trac, decía uno acá, ¿no? Pero Dios sabe exactamente todo de ti y de la iglesia. Ajá. Y lo primero que vemos es que Jesús conoce tanto lo bueno como lo malo. Sí. Jesús conoce todo acerca de la vida de cada uno de nosotros y de cada iglesia y de cada creyente. Y cada quien puede tener una opinión acerca de las iglesias. Yo puedo opinar de muchas iglesias, o de cada creyente también puedo tener mi opinión, o de cada pastor. Algunos hasta me caen gordos, pero no importa, porque la opinión que cuenta es la de Cristo, es la opinión personal de Dios acerca de sus iglesias y de su liderazgo. ¿Qué opina Cristo de Éfeso? Lo primero que hace Cristo en su mensaje a Éfeso, dice: reconozco que trabajan mucho, que son muy trabajadores, que es una iglesia que trabaja y que lo hacen constantemente y que son intensos en su trabajo. Y otra cosa que les dice buena es: ustedes no soportan a los falsos, a la maldad. Es una iglesia que procura el bienestar de los creyentes. Es decir, Cristo comenzó con elogios. Me gusta, destacando la labor de la iglesia. Comienza elogiándolos y hasta ahí todo está muy chido. Van directo a sus acciones. Era una iglesia activa, una iglesia que trabaja, que tiene obras, y que ha encontrado mentirosos algunos que dicen ser apóstoles y que no son. Ajá. Me gusta eso, ¿eh? Era una iglesia con discernimiento, que probaba los ministerios. No ponían a cualquiera ahí, ¿ves? Primero, a ver, ¿tú eres apóstol de qué o qué? A ver tus... Sobre todo aquellos que se llamaban apóstoles, es decir, enviados, y que no lo eran. Así que esta iglesia no probaba, no dejaba a cualquiera estar ahí, ¿ves? Al frente, probaba el liderazgo. Y también era una iglesia que cuidaba su doctrina. Es una iglesia que ha sufrido también. La iglesia había experimentado sufrimiento. ¿Se acuerdan? Persecución, ataques. Ese pequeño grupito que se levantó ahí en Éfeso fue perseguido, muy perseguido. Pero ellos, ¿qué dice? Varias veces le dice: tienen paciencia y han permanecido, no desmayan en su trabajo. Y luego dice algo muy importante, que le dice que lo hacen ¿por qué? Por amor a mi nombre. ¿Sí? ¿O no? En el verso 3, por amor a mi nombre. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Me gusta todo esto, ¿no? Está bonito lo que hace esta iglesia. Una causa correcta, lo cual está aprobado por Cristo. Dice, está bien que están trabajando en mi nombre. Estos son los puntos buenos que yo veo de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguno de nosotros está haciendo eso? Tenemos una labor ardua, aunque hemos sufrido, hemos sido perseguidos, estamos trabajando en el nombre de Cristo, como cantamos ahorita, tu nombre proclama. ¿Sí o no? ¿Andas proclamando el nombre de Cristo o de quién? ¿El nombre de quién andas proclamando? ¿El de Cristo? ¿Sí? ¿Estás trabajando duro para Él? ¿Estás metiéndole ganas a la obra de Dios o no? Y luego el verso 4 viene lo que es tremendo, ¿no? Surge el ¿qué? El pero. Y cuando hay un pero, es que hay un pero. ¿Sí o no? Tú escuchas hablar a alguien y cuando diga pero, es que ahí viene la verdad de todo. Es donde viene el problema, que te dicen, no, que esto, que lo otro, y luego dice, pero, ya cuando sale el pero, es que ahora sí viene lo que tengo que escuchar. Entonces dice, pero, y bueno, esta palabra indica que hay un problema, y el punto le dice, todo lo que estás haciendo está muy bien. Y dice, pero has dejado tu primer amor. Ya no estás enamorado. Y parece que hay una contradicción, porque primero dice que trabajan por amor a su nombre y ahora dice que han dejado su primer amor. ¿Sí o no? Entonces yo le digo, oye, pues ponte de acuerdo, ¿no? Primero dice que trabajo por amor a tu nombre y luego que no te amo, pues no te entiendo. Aquí hay algo muy interesante y que nos pasa a cada creyente y que nos pasa en las iglesias, que es que cambian el amor interior por un amor exterior, superficial. La iglesia debe amar a Cristo como punto principal y debe ser un amor íntimo, muy interno, no solo externo, no solo de apariencia. Esta iglesia estaba trabajando sin estar enamorada de Cristo. Por eso les dije al principio, ¿cree que se pueda proclamar en nombre de Cristo o servir en su iglesia o andar de misionero, lo que quiera, sin estar enamorado de Cristo? Hay muchos que lo hacen. ¿Okay? Hay muchos que lo hacen. Dejamos de estar enamorados de Dios y seguimos en el mismo formato y haciendo cosas para Dios, pero ya sin estar enamorados. Es como cuando tú tienes una pareja, ¿no? Y quizás al paso de los años ya no estás enamorado de esa persona, pero le sigues sirviendo y le sigues conviviendo y haciendo todo eso. Por costumbre, por lo que quieras, por dependencia, por lo que tú quieras, pero estás haciendo algo que parece que solamente es externo ya. Ellos hacían todo por su reputación como creyentes, ¿sí? ¿Me entiendes? Están trabajando porque son una iglesia y tienen que parecer una iglesia y tienen que hacer las cosas que hace una iglesia y van en el nombre de Cristo y está bien. Pero no solamente es cuidar la reputación del jefe para el que trabajas, o no solamente es representar a tu jefe ante los demás. Lo que parece aquí es que los efesios habían cambiado ese amor interno por servicio externo. Y cuidado, porque nos puede pasar a todos. Nos puede pasar que estamos sirviendo y estamos trabajando para Cristo, pero nada más de forma externa, porque ya no estamos enamorados de Él. Cristo, ¿sabes qué está buscando? Cristo está buscando una novia. ¿Y sabes qué se encontró en esta iglesia? Un obrero. Y quería una novia. Y se encontró un obrero. El amor por Cristo de esta iglesia fue pasando a ser secundario. Y fue reemplazado por el cuidado de la doctrina. ¿Ves? Hay muchas iglesias que
que sus estatutos o su declaración doctrinal o todos esos rollos llegan a ser más pesados que la misma Biblia. A veces sus estatutos y sus doctrinas llegan a tener más poder en sus vidas que lo que dice la Biblia. ¿Ves? Porque se basan en sus estatutos y cosas como esas, ¿no? Y luego cuando vienes, pastor, no, a ver, el estatuto número quién sabe qué, dice que, y llega a ser más pesado. Estos estaban cuidando mucho su doctrina, su celo, que no entrara nadie que no fuera falso. Un servicio muy, muy ferviente, y está bien, pero el servicio o la obra social, así como el cuidado de la doctrina, no puede sustituir el amor de Dios. Lo que quiere decir que esta iglesia hacía muchas obras, está trabajando, tiene misiones y manda dinero y hacen eventos y salen y vienen a cantar Pedro Páramo, no sé, quien tú quieras, ¿no? ¿No es cantante? No, ya sé que no. ¿Sí? ¿No le suena así como algo? ¿No ha oído esas iglesias que cada semana tienen eventos? Y eventos y eventos y eventos, y llegan los boletines y eventos y eventos y eventos, y esta semana en la iglesia no sé qué, ¿sí? Puro show, y se la pasan haciendo eventos y proclamando a Cristo de esa manera. Pero ¿sabes qué? Estos, aunque eran celosos y habían hecho todas estas cosas, se habían olvidado de su primer amor, y eso era lo que Cristo les estaba reclamando. Me gusta todo lo que están haciendo, trabajando, y los eventos que hicieron, y qué padre, y el día de las madres, y el día del padre, y el día del soltero, y el día del viudo, y todo ese rollo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿saben qué? No siento que estén enamorados de mí. Mucho trabajo, poco amor. ¡Wow! La iglesia debe mantenerse enamorada de Cristo, y cada creyente debe estar enamorado de Cristo totalmente. En alguna forma habían cambiado su relación íntima con Dios por servicio, y habían cambiado la adoración por obras y por trabajo. A muchos les pasa. Muchos pastores cambian su amor y su adoración por Dios por servicio y trabajo. Y andan haciendo 1000 cosas, y la iglesia anda haciendo 1000 cosas, y Dios los ve y dice: pues qué chido, están trabajando ahí repartiendo folletitos que dicen Cristo te ama. Yo tengo un ministerio bien chido, dice un hermano, vendo gorritas que dicen Cristo te ama. Ese tipo de cosas, y la iglesia anda haciendo todo ese tipo de cosas, y Dios dice: pues sí está chido, pero ya no tenemos una relación tú y yo. Sí, hablas mucho de mí, predicas y todo el rollo, pero yo ya no te siento, ¿ves? No siento que estés cerca de mí, no siento que te acerques. Ya no hay palabras de adoración para mí, de amor. Puro servicio. Se requiere de servicio, pero el servicio se tiene que hacer enamorado de Cristo. Porque cuando tú estás sirviendo de manera externa sin estar enamorado de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Te va a empezar a pesar cada vez más servir a Dios, y se te va a hacer pesado y te va a caer gordo. Pero cuando estás enamorado de Cristo, aunque te piden que laves los baños, vas a andar hasta cantando, lavando los baños. Sí, porque estás enamorado, ¿ves? Y cuando estás enamorado, lo que te pidan lo haces, y lo haces bien, contento. Cuando solamente estás sirviendo por servir, no funciona. Acuérdate, acompáñame a Lucas capítulo 10. Conocidísima esa historia. Lucas 10, 38, 39, 40, 41, 42. Del 38 al 42. Es la historia de Marta y María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile que me ayude. O sea, está tremenda esta chava. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbado con esas cosas. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. ¿Ok? Me acordé ahorita. Pero solo una cosa es necesaria. Y dice: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow, esa historia es maravillosa. ¿Se acuerdan? Podríamos hablar muchísimo de eso, de Marta y de María. Ajá. Y cuando entró Jesús, una se sentó a sus pies y comenzó a adorarle, y se sentó para escucharlo hablar y estar en intimidad, escuchando sus palabras ahí. Y hasta aquí todo está bien. Y Marta está sirviendo en la cocina, que es lo que mejor sabe hacer. Está haciendo galletitas, ¿verdad?, de chocolate y todo ese rollo. Comida sana, orgánica, natural. Ambas cosas están bien, ¿verdad que sí? Pero cada cosa debe tener su tiempo y su lugar. Ambas cosas deben ser motivadas por el amor interior a Cristo. Esta mujer me encanta que hasta de repente le da hasta órdenes a Cristo, ¿no? O sea, le dice: ¿qué onda? Dile que me ayude, yo tengo un chorro de cosas que hacer en la cocina. Y ya está ahí sentadota, ahí nomás. ¿Sí? Pero Cristo dice: tomó lo mejor ella. La iglesia tiene trabajo. Esta iglesia tenía mucho trabajo, pero su amor no estaba centrado en Cristo. Mucha obra social, mucho trabajo, pero poca adoración, hermano. Dios requiere de adoración. Entonces encontramos que el punto importante para Cristo no es lo que hacemos, sino el motivo por el cual lo hacemos. ¿Sí? Puedes andar haciendo muchas cosas, pero si tu motivo no es porque estás enamorado de Dios, Dios dice: está bien, pero así me gustaría de otra manera. ¿Ves? Y lo dice tan fuerte que le dice: y háganlo, porque si no, ¿qué creen? Voy a venir pronto y voy a quitar su candelero. ¡Wow! Era una iglesia con mucho trabajo, con altas normas espirituales. No soportaban que gente indigna ni malvada estuviera ahí. No permitían falsas enseñanzas. Es decir, que desde un punto de vista ministerial era una iglesia chida, tenían éxito. ¿Ves? Trabajaban, buena doctrina. Ahí no predicaba cualquiera, ni el Cash Luna ese, nadie. ¿Ves? Pero Cristo vio que dentro de todo eso les faltaba algo muy importante. Se habían olvidado del motivo principal, y el motivo principal de una iglesia, y el motivo principal por el cual tú y yo nos congregamos, y el motivo principal por el cual tú y yo debemos proclamar el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué es? Porque estamos enamorados de Cristo. ¿Estás enamorado de Cristo, hermano? ¿Sí o no? ¿O ya se hizo costumbre? Por allá vi una manita así como que. Sí. O ya se te hizo costumbre, ¿ves? Porque ¿te acuerdas cuando te convertiste? Cuando andabas así acá, qué chidote, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y que sentías que te habían quitado todo el peso de encima, y después se empieza a convertir en una religión, en una rutina, y ya después, ¿ves? Y nos olvidamos y todo lo hacemos de manera rutinaria, como algo que tenemos que hacer porque es un estilo de vida, pero nada más vivimos así, pero ya sin amor. Qué triste es cuando se acaba el amor, ¿no? Ya lo dijo José: el amor acaba. Pero para Dios no debe de acabar el amor. Hay muchas iglesias que se la pasan haciendo todo este tipo de cosas, obra social, eventos, ayudan a la comunidad.
pero se hace como parte de una, fíjate esto, se hace como parte de una cultura eclesiástica. Se hace como parte de una cultura eclesiástica, o para que todos vean lo que la iglesia hace en la sociedad buscando recompensas del hombre. Triste cuando caemos en eso, ¿ves? Pero el motivo del servicio debe ser: estoy enamorado de Dios. ¿Sí? Amén. El punto es que Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. Y lo que hacemos lo tenemos que hacer en pareja con Él. ¿Te levantas en la mañana con Él? ¿Sales a caminar con Él? ¿Platicas con Él? ¿Oras con Él? ¿Sales con Él? Te lo llevas hasta el cine si quieres, pero todo con Él. Para la gente que veía la iglesia de Éfeso, decía: esa iglesia es lo mejor. Y era así como que: ¿dónde te congregas? No, pues en Éfeso, ¿no? Como de repente se ponen iglesias de moda, ¿verdad? Y todo el mundo se quiere congregar en esa iglesia porque es algo muy nice congregarse ahí. Porque ahí predica, no sé, Pito Pérez. Y Pito Pérez era famoso antes. Y ahora, como ya predica ahí, todo el mundo quiere ir a esa iglesia. Y es así como muy chic. Y esta iglesia para la gente sería algo así. Era una iglesia grande, que con buenos predicadores, que hacían mucho trabajo. Así es de que la gente, que si le pedías la opinión de esa iglesia, podría decir: esa iglesia es lo chido, eso es lo cool, ¿ves? Hay que congregarse ahí. Y todos traerían su burro con su calcomanía acá: Iglesia Éfeso, acá, ¿no? Así como todos traen así con su calcomanía de las iglesias acá, que le meten mercadotecnia, mucha mercadotecnia. Y te venden hasta el lapicero con el nombre de la iglesia y todo acá. Wow, qué tremendo, ¿eh? Oye, qué buena idea. Hay que mandar a hacer plumas y tazas y playeras, todo eso. Que diga: Iglesia Capilla Calvario, donde servimos acá, amando a Dios. Bueno, eso es lo que la gente podía opinar de esta iglesia, pero para Cristo era una iglesia que había decaído. Qué gran contraste entre lo que piensa la gente y lo que piensa Cristo. ¿Ves? Muchos podemos pensar: no, esa iglesia, uts. Y Cristo puede decir: esa iglesia, uts. ¿Ves? ¿Sí me entiendes? Wow. De verdad, es lo que está diciendo Cristo. Y en el verso 5 dice: ¿sabes qué? Es que no por el simple hecho de que se etiquete como iglesia, es que lo es. Verso 5, está bien cañón, ¿ves? Mira lo que dice. ¿Por qué estás en el 10:42? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, que vendré pronto y ¿qué? Quitaré el candelero de su lugar. O sea, dice: ¿sabes qué? Si no haces lo que te estoy diciendo, yo no voy a estar más ahí. Ahí vas a seguir tú y acá todo, pero puro show, porque yo ya no estoy ahí. Wow. Hace una llamada de atención tremenda y dice: ¿sabes qué? Los invito a reflexionar en lo que están haciendo. Y una vez identificados los males, porque ya Jesús dijo: eso no me gusta, quiero que hagan esto. Una vez que identificamos los males, debemos de volver al principio. ¿Ves? Y si no hay cambios, se advierte, ya se advirtió, y si no hay cambios, si no hay arrepentimiento, dice: entonces ustedes van a dejar de ser luz. Van a ser
alguien que hace mucha obra social, que predica un evangelio acá muy humanista y muy de tú eres más que vencedor y todo ese rollo. Encuentra al campeón que hay en ti y todos esos rollos, pero ya luz no van a ser. Wow. Será solo una iglesia que hace obras sociales, pero no espirituales. Wow. ¿Habrá o no habrá de esas? ¿Habrá o no? Sí, hay miles, millones de iglesias que se dedican a la obra social, pero no a la obra espiritual. ¿Cómo ves? Wow. Y se le da tanto énfasis a eso, hermano. Las alianzas de pastores, escúchenme, véanme a la cámara. Las alianzas de pastores se la pasan haciendo esas cosas. Obras sociales nada más. Y que va a venir Pito Pérez y que acá y que van a venir los hermanos y que van a regalar Biblias y que van a regalar despensas y que van a traer cochecitos y hamburguesas y hot dogs. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo es: ustedes van a estar haciendo algo que está actuando en sus propias fuerzas y recursos, pero no en conjunto con Cristo. Y luego viene el 6, y aquí vuelve a decirles: pero no lloren, les voy a decir otras cuantas cosas de ustedes. Después de la dura reprensión le dice: pero tienes esto también. Ya me acordé de otra cosa que me gusta también, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Okay. Es una secta. ¿Y sabes en dónde nace? Con uno de los escogidos en el libro de Hechos, que se llama Nicolás. De ahí se empiezan a desviar ellos y empiezan a formar una nueva doctrina. Pero después de esa dura reprensión, Cristo vuelve a animar a la iglesia porque aborrece a los nicolaitas. Y Cristo también los aborrece. Wow. Pero si Dios es amor, ¿por qué dice que aborrece a alguien si Dios es amor? O sea que Cristo dice: así igual que a ti te caen gordos los nicolaitas, dice Jesús, a mí también no lo soporto. Hay gente que luego me dice: es que no deberías de decir nada de los pastores, porque pues que no lo soporto. ¿Qué quieres? Porque los nicolaitas eran unos falsos maestros. Y Cristo no tolera a los falsos maestros. ¿Sí? ¿Me entiende? No tolera a los falsos maestros. De hecho, si ves las cartas a las iglesias, están llenas de advertencias en contra de los falsos maestros y dice que hay que sacarlos. Entonces, los nicolaitas eran unos falsos maestros que enseñaban a la iglesia que tú podías ser creyente y tener una vida inmoral, tener diferentes dioses, además de Jesús, y cometer toda clase de abusos sin que hubiera ninguna consecuencia. Y a simple vista, esta iglesia de Éfeso, si la vemos así de afuera, parecía una iglesia perfecta. Muchos nos gustaría congregarnos ahí, como ya dije, ¿sí o no? Pero déjame decirte que para Cristo no era la iglesia ideal. Cristo encontró muchas fallas que se debían corregir. Pero hay una recompensa tremenda en el verso 7 y los invita a hacer los cambios. Y luego, ¿qué dice? El que tiene oído, que oiga. ¿Sí? El que tiene oído, que oiga. Ahora dile a tu hermano: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. El que tiene oído es que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un reto, está lanzando un reto. Necesito que hagan esos cambios. Y si los hacen, al que venciere, es decir, no todos, quizás no todos dentro de la iglesia vencieran,
Dice, pero el que los haga, al que llegue a la meta, al que venza, al que gane la batalla, le voy a dar una recompensa. Entonces Cristo está esperando que vengan cambios y deja abierta una puerta de recompensa al vencedor, porque no todos vencerían, pero la invitación es participar. Y la recompensa es comer ¿qué? Del fruto del árbol de la vida. Wow. Después de los elogios de Cristo por lo que hacía la iglesia, vino la reprensión por lo que eran, porque abandonaron su primer amor. Y el amor en la Biblia se identifica en tres formas, pero el primero y el principal es amar a Dios sobre todas las cosas, porque la relación entre Cristo y la iglesia tiene que ser una relación de intimidad. Cuando hago matrimonios, cuando hago bodas, siempre les explico a los que se están casando, que el matrimonio es una representación del amor de Cristo y su iglesia. ¿Sabía eso? Entonces, otra forma es que el amor debe de existir entre los creyentes, que debe de haber amor interior dentro de la iglesia. Primero debo estar enamorado de Dios sobre todas las cosas. Después amar a mi prójimo como a sí mismo, dentro de la iglesia. Y la tercera forma, por último, es exteriorizar ese amor al perdido. Pero si no estoy enamorado de Cristo y hay ciertos hermanos que nomás los veo y se me revuelve el estómago, ¿cómo voy a llevar el amor de Cristo? Pues de forma exterior, así. El amor verdadero no es de palabras, sino de hechos, y va acompañado de acción. Así que en el verso 5 que leímos hace rato hay una confrontación. Cristo primero elogió a la iglesia, ahora la confronta. Éfeso era una iglesia que había dado resultado en el pasado, pero que ahora estaba por encima, quizá también estaba por encima de otras iglesias y tenía mucha influencia, pero Cristo no aceptaba su condición actual, aunque era una iglesia de éxito. ¿Y sabes qué? No me gusta todo ese showcito, ¿no? De que cuando salen a tocar acá las luces, las explosiones y la pirotecnia. ¿Qué es eso? Hay iglesias que hacen eso. Aquí en Aguascalientes. Como dijo por ahí un cantante, dijo: hermanas, el mundo tiene a Luis Miguel, pero ustedes me tienen a mí. O sea, no fui yo, porque luego, no, yo no fui. Mucho show, ¿ves? Mucha mercadotecnia, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces dice Cristo: sí, en el pasado estaban chidos, me gustó cómo empezaron, pero ahorita ya andan muy acá, ¿no? O sea, no me gusta eso, o sea, nada de amor por mí, nomás puro show. ¿Quieres ir a una iglesia de esas? Ahorita te doy una lista. Hay un chorro. La razón por la que Cristo no acepta y pide cambios es porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso es muy importante para Cristo. Cristo no viene por creyentes individuales, ni por un pastor, para que no me eche toda la bronca a mí. Viene por una iglesia. Y esa iglesia debe ser sin arruga y sin mancha. Me gusta la forma en que Cristo confronta. Primero lo elogia, luego viene la confrontación, pero es en amor. Y esperando que el resultado sea ¿qué? Restauración, cambios. Cristo va directo al problema. Pero no solo va al problema, sino que ofrece una solución. Y le está diciendo: reflexionen en su vida como iglesia, pero reflexionen en su vida propia. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hagan los cambios que les estoy pidiendo. Sí, sírvanme, hagan lo que están haciendo, todo eso está bonito, pero
primero enamórate de mí o vuélvete a enamorar de mí. Continúen trabajando, pero enamorados de mí. Cristo es directo en lo que dice. Y dice, el problema es este. Esto es lo que no me gusta. Y ¿sabes qué? Quiero cambios. Y una vez que los hagas, permanece en esos cambios. Y en contraste es, si te quedas igual y sigues pretendiendo estar enamorado de mí cuando no lo estás y solamente engañándote a ti mismo. Pero hay un cambio. El cambio que pide es un reto para la iglesia. La última parte anima a la iglesia a que oigan lo que el Espíritu dice. Y es muy importante para todas las iglesias de hoy, tururú, tururú, iglesias de hoy, tururú, tururú, que oigan lo que Cristo dice, ¿sí? Que oigan lo que Cristo dice y que después actúen conforme a esos cambios. No solo oír, sino actuar, porque Cristo considera que la iglesia es responsable ante la decisión que tome, obedecer o desobedecer. El punto más importante es que concluye con una promesa, y la promesa es ¿para quién? Para el que ¿qué? Para el que venciere. Wow, eso me encanta. O sea que tienes que esforzarte, tiene que haber una lucha en donde tienes que ganar. Es decir, la recompensa va a ser para el que haga los cambios y permanezca dentro de esos cambios, al que venciere. En una palabra, es una palabra en griego que describe a un soldado que salió victorioso de una batalla. Y al vencedor se le promete que podrá comer del árbol de la vida. Y eso es maravilloso porque es el mismo árbol que se le prohibió comer a Adán y Eva. Wow. Pero ahora Dios dice, te voy a dar de ese. Y lo que dice Cristo es, la recompensa será para el que resulte vencedor, el que tome el reto y lo pase, el que haga los ajustes necesarios en su vida para vivir conforme al llamado de Cristo. En resumen, sea cual sea el precio de la victoria en esta vida terrenal, no es nada comparado con las bendiciones espirituales y beneficios de la vida eterna en presencia de Dios. Y para llegar ahí hay que estar enamorado de Cristo, hermano. Porque podemos parecer que estamos enamorados y que todo se vea muy chido. Pero Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Si realmente estamos enamorados o ya nada más es una religión en la que participas, ya. Y después de venir aquí y hacerle así. Perdón. Estoy muy foca. Un ratito así, crees que ya la hiciste con Dios. ¿O que crees porque le predicaste a doña Conchita de ahí junto, que ya la hiciste? ¿O que porque invitaste a tu primo a la iglesia y vino? No, enamorado de Dios. Un día soñé, y eso es muy personal, pero se los voy a contar. Un día soñé que Jesús se me acercaba, no lo veía, pero sabía que era Jesús, y me decía, ya no quiero que hagas tantas cosas para mí. Yo le decía, pero ¿por qué si te estoy sirviendo? Y me dijo, porque quiero pasar tiempo contigo a solas, quiero estar contigo. Wow, ¿ves? Lleno de asuntos, lleno de cosas, pero sin pasar tiempo con Él. Ponte de pie, vamos a orar. Vengan, muchachos. Y es como cuando un padre o un esposo trabaja tanto y tanto y tanto y tanto y todo lo está haciendo para su familia, ¿ves?
Y de repente, ¿qué sentirías que tu hijo te dijera, no? Ya no quiero que me compres tantas cosas. Quiero que me abraces. O que tu esposa te dijera algo así, ¿no? Que te dijeran, oye, nunca estás, siempre estás trabajando, y tú le digas, es que estoy trabajando para ti, para que estés bien y que te... No me interesa tanto las cosas que haces, sino que estés conmigo. ¿Qué tal que Jesús nos dijera algo así el día de hoy? Está muy bien todo lo que estás haciendo, pero tiene mucho tiempo que no estamos juntos. Tiene mucho tiempo que no tenemos nada entre tú y yo. ¿Cómo es que me amas? ¿Cómo es que me amas? Se convirtió en costumbre, en rutina, en religión. Ya no hay intimidad. Señor, te damos gracias porque tú vas directo, Señor, al corazón y nos dices, esto no, necesito que cambies estas cosas. Me gustan que sirvas, que trabajes, que hagas todo lo que estás haciendo, pero si no estás enamorado de mí, estás trabajando en vano. Enamórate una vez más. Abre tu corazón y dile, Señor, vuelve a poner en mi corazón ese deseo, esa pasión, ese amor de estar enamorado de ti. Y hoy te invito, hermano, que tu deseo y tu mente y tu corazón en esta semana estén ahí, ¿ves? Dice la Biblia que el apóstol Juan se recargaba en el pecho de Jesús y que mientras estaba recargado ahí, Jesús lo acariciaba su pelo. ¿Ves? Esa comunión quiere Dios contigo, que estés tan cerquita de Él que puedas escuchar su corazón latiendo. Y seguro cuando te acerques a su corazón y pegues tu oído ahí, cada latido del corazón va a decir tu nombre. Dios quiere tener intimidad contigo. Y después sírvele, trabaja, pero primero enamórate de Él. Amén. Sí, amén. Abre tu corazón y dile, ¿sabes qué, Señor? Wow, cómo he caído de mi primer amor, de veras. O sea, necesito enamorarme otra vez de ti, Señor. Toca mi vida, Señor. Recuérdame lo bonito que fue habernos conocido y cuando nos enamoramos tú y yo profundamente. Amén.